Lo que vas a escuchar fue tan brutal que durante años nadie se atrevió a hablarlo abiertamente en Cali. Pero los pedazos de cuerpo o cosas desmembradas los reunieron con escombros y todo, hicieron un hueco y ahí le pusieron una cruz, que es la que actualmente conmemora la explosión. Imagina que en solo unos segundos un barrio completo desaparece. Las personas que escuchaban esta canción se entraban en depresión y se suicidaban. Una tragedia, sí. Un misterio sin cerrar, también. Pero ¿qué demonios ocurrió la madrugada del 7 de agosto de 1956? Pues no hay que dar papaya, man. Hoy no sé qué nos esperará, con qué personas nos vamos a encontrar, y eso me llena como de nervios y al mismo tiempo un poco de adrenalina, ¿no? Inicié la mañana súper acelerado porque casi que nos llego aquí al aeropuerto. Para conocer esta historia no solo tenemos que viajar como tal a la ciudad, sino también una parte al pasado. Eso sí, les tengo que adelantar que es una de las ciudades que a mí más me gustan. Y es así que estamos en Cali. Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del Valle del Cauca y está ubicada al suroeste de Colombia, entre la cordillera occidental y el río Cauca. También es la tercera ciudad más poblada del país y un punto clave que conecta el centro con el Pacífico. Gran cantidad de heridos todavía están sufriendo bajo las ruinas. En 1956, Cali parecía vivir en otro ritmo. Las calles estaban llenas de voces, de acentos de otros lados y del eco de locomotoras que llegaban desde Buenaventura, trayendo mercancías, sueños y a veces muchos secretos. Cali era la puerta del Pacífico, un nodo comercial y cultural que conectaba la Colombia rural con una ciudad en pleno auge. Y el centro era un hervidero, mercados rebosantes, barrios populares y una estación de ferrocarril que nunca dormía. Llegamos al terminal aquí en Cali y en el recorrido lo primero que nos dimos cuenta es que hay bastante presencia militar debido al hecho trágico que ocurrió no hace unos días. Cambiaron nuestros planes porque al principio estábamos esperando encontrarnos con una guía, pero al final los tiempos, se retrasó el avión, corrimos y nos vamos a encontrar en otro punto de la ciudad. Esa noche, el 6 de agosto, mientras la ciudad se sumía en un sueño muy profundo, algo inusual sucedía en la estación del ferrocarril del Pacífico, justo en el corazón del barrio San Nicolás. Era una noche como cualquier otra en Cali. Nadie se imaginaba que en medio del barrio San Nicolás y también junto a esta estación del ferrocarril, 6 camiones militares se estacionaban en silencio absoluto. Unos minutos antes, los vecinos escucharon el rugido de los motores llegando desde Buenaventura. Vieron uniformes, linternas y la tensión en el ambiente. Pero la verdad fue que nadie se alarmó. A esa hora, solo el murmullo de los soldados y el crujido de la grava bajo las llantas de estos camiones rompían la leve calma de esa madrugada. 6 camiones. Nadie supo exactamente por qué estaban ahí, ni tampoco cuánto tiempo planeaban quedarse. Algunos incluso llegaron a pensar que era una parada rutinaria, solo un convoy militar de muchos otros que habían en ese entonces. Llegamos al Cristo Rey, se los voy a mostrar. Lo que nadie, absolutamente nadie, podía imaginarse era lo que llevaban esos camiones en su interior. 42 toneladas de dinamita, cuidadosamente apiladas en más, se dice, que 1000 cajas. Hola. Hola. Hola, ¿cómo vas? Tenían esos camiones y los habían ubicado en un lugar del centro, los habían hecho quitar y los pusieron allá al lugar, pues, para donde vamos. La dinamita estaba destinada a obras públicas, a la construcción de carreteras, o esa era la versión oficial. Pero esa noche la ciudad dormía.
En 1956, Cali era una ciudad de poco más de 400.000 habitantes, un lugar grande pero íntimo. Muchos de los que estaban allí esa madrugada solo estaban de paso, comerciantes, viajeros, transportistas, gente común atrapada en el lugar y momento equivocado. El país vivía bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Colombia era una olla de presión de odios y rumores, dividida entre liberales y conservadores, entre pactos y conspiraciones. Pero nadie, ni el ejército, ni la policía, ni los vecinos de San Nicolás, podía prever lo que estaba a punto de ocurrir. Este desastre no llegó con balas, ni policía, ni conflicto. Llegó en medio del silencio y rompió para siempre, ya que lo que iba a suceder esa noche no tenía precedentes y ni la ciudad más valiente estaba preparada para el horror que se avecinaba. Y es que a la 1:07 de la mañana hubo una explosión. Frente a una de las manzanas más desoladas en esta inmensa y pavorosa catástrofe que asoló el corazón de la ciudad capital del Valle del Cauca. Cuando ellos se pararon en ese lugar, ¡pum!, la explosión. Y dicen que esta explosión retumbó en todo el Valle del Cauca. El estruendo se sintió en Jamundí, Palmira, Buga y varios pueblos a decenas de kilómetros. Sucedió el estallido de unos camiones de la tercera brigada que estaban en la estación del ferrocarril. Mi abuela, Vilma Riceto de Restrepo, fue la primera promoción de enfermeras profesionales que graduó a la Universidad del Valle aquí en Cali. Y ella estaba recibiendo, terminando su carrera, cuando la llamaron para auxiliar a los heridos del 7 de agosto. Y ella, como era delgadita, se podía meter por todo lado y les ponía morfina a los soldados. Y ella me cuenta que la explosión fue tan grave en todo lo que era la estación del ferrocarril, que estalló, y toda la zona de Ledaña, que habían bares y todo lo que había en esa época alrededor del tren, que alcanzaban a ver piernas, pedazos de gente, que eso fue terrible. Y Cali en esa época era una ciudad mucho más pequeña de lo que es hoy, que era algo muy impresionante para ella tan joven ver todo eso. Y los heridos los llevaban como la estación que no se dañó en la explosión, llevaban todos los heridos ahí les ponían los primeros auxilios. En Cali, 41 manzanas desaparecieron. Edificios históricos, la plaza de mercado Valmonte, casas, iglesias, el propio barrio San Nicolás, en cuestión de segundos desapareció. Todo fue una destrucción masiva. En Cali, también en Colombia, a causa al parecer de un sabotaje político, la explosión abrió un cráter de 70 metros de anchura por 30 de profundidad en el mismo centro de la población. Y es que miren, les cuento, la explosión fue tan potente que ocasionó un sismo de 4.3. El sonido viajó por decenas de kilómetros, pero fueron los siguientes barrios los más afectados: San Nicolás, Porvenir, El Hoyo, Fátima y Jorge Isaac. Las calles 25 y 26 se convirtieron en un infierno literalmente. Y eso algunas personas me lo mencionan como que era la frontera del infierno, así le llamaban. En el caso de mi abuela, que estaba embarazada, ella perdió su bebé por el impacto, por la impresión. Conozco también personas que trabajaban en esa época y ella dice que fue muy impresionante para ella por todo lo que vio, por todas las personas desmembradas, por todas las personas llorando de dolor. Ahí aliviaron un poco, pero pienso que en esa época tampoco fue mucho lo que pudieron hacer. Bueno, llegamos al monumento donde se dice que fue aproximadamente en este lugar donde ocurrió la explosión. Por eso colocaron esta cruz en este sitio en conmemoración a la tragedia y por supuesto a tantas personas que fallecieron en este lugar. Hacia el lado de allá logran ver la estación del tren, está abandonada, pero pues allá no podríamos ingresar como tal. De pronto por este lado podemos verla. Vamos a ver si la alcanzamos a ver por este lado. Miren, aquí ustedes ven los rieles, escombros, y allá puede que sea la estación. El padre Alfonso Hurtado Galvis
era el capellán y sacerdote de Cali en 1956 y su figura quedó inmortalizada por la famosísima imagen de él y la cruz, esta cruz de hierro que dicen él puso ahí junto al lado de la tragedia. Este padre, el padre Alfonso, fue uno de los primeros en llegar al epicentro de la tragedia. Ayudó a socorrer a cientos de víctimas, no solo dando apoyo espiritual, sino físico y emocional, en medio de la destrucción absoluta, y su testimonio es bastante impactante. El hongo dejado por la explosión se parecía al formado por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero más pequeño en proporción. Se podían observar partes mutiladas de cuerpos humanos, entre ellos piernas, brazos, torsos. Pocos o ningún cuerpo se encontraban completos. El panorama era dantesco, muertos y heridos por doquier. La cruz que aparece en esta fotografía no es cualquier cruz, es el monumento improvisado que el mismísimo padre colocaron allí junto con otros sobrevivientes en inmediaciones de las calles 25 y 26, donde, y escuchen este dato tan misterioso, y algunos creerán o pensarán que es algo macabro, muchos dicen que no es así, otros dicen que sí, efectivamente eso ocurrió, y es que dicen que donde está esta cruz fue donde se hizo o se excavó una fosa común donde enterraron miles de personas, miles de muertos, o como dicen por ahí, víctimas no identificadas. Los cadáveres primero los trajeron aquí al edificio de la estación del ferrocarril, ahí habían también heridos, y los trasladaban ya al cementerio central, los cadáveres y los que podían reconocer, y ahí había una fosa común, pero los pedazos de cuerpo o cosas desmembradas los reunieron con escombros y todo, hicieron un hueco y ahí le pusieron una cruz, que es la que actualmente conmemora la explosión del 7 de agosto. Ella me cuenta que esas partes y con los escombros los hicieron en un hueco y ahí lo taparon y le pusieron la cruz. Entonces, en ese orden de ideas, esa cruz se convirtió en un símbolo de duelo, misterio, por supuesto de memoria y del silencio colectivo de Cali. Hey, como dato curioso les cuento que en honor al heroísmo del padre Alfonso Hurtado y el sacrificio de los bomberos, años después se institucionalizó el 7 de agosto como el Día del Bombero en Cali. Frente a una de las manzanas más desoladas en esta inmensa y pavorosa catástrofe que asoló el corazón de la ciudad capital del Valle del Cauca. Las Hermanas de la Asunción, empleadas gratuitas del Hogar del Obrero, han organizado trasteos gratuitos para todas las víctimas del desastre. Toda la ciudadanía caleña se ha precipitado sobre las ruinas para ayudar a sus hermanos en desgracia. La explosión no solo dejó cicatrices físicas en Cali. En los años que siguieron, y aquí nos vamos a adentrar un poco ya en temas de misterio, incluso un tanto paranormales, comenzó a circular la idea entre los barrios de que esa zona había quedado marcada para siempre. No faltaron quienes decían que este sector de San Nicolás y las calles cercanas al antiguo cráter tenían algo diferente. Se rumoreaba, como suele pasar en estos lugares donde ocurren grandes tragedias, un ejemplo básico armero, para que nos hagamos una idea, que por allí se sentía un respeto especial, incluso un cierto miedo al caer la noche. Según la tradición popular y los relatos de la época, cuando una tragedia arrasa de golpe la vida de miles de personas, es muy común que surjan historias de almas que no encuentran la paz, que siguen vagando o buscando algo en el mismo lugar donde murieron. Ustedes mismos han escuchado miles de historias de este tipo en nuestro canal cuando relatamos los hechos paranormales. Sin embargo, también para muchos otros esto no es más que otra forma en la que el pueblo le intenta dar sentido a tanto dolor. Pero pues los rumores uno tras otro no faltaban, que ahí quedaban energías pesadas, que las almas seguían penando, que por las noches se oían cosas extrañas o simplemente que nadie se atrevía a cruzar por esa zona, por esa calle, y que es por eso que hoy en día se encuentra en ese deterioro urbano. Es impresionante saber que toda esta parte, todo esto quedó destruido. O sea, en la explosión nada de esto quedó en pie, nada de lo que ven a mi alrededor, ni siquiera esta pared que está tapando, como vieron, el ferrocarril ese que está allí oculto o abandonado, y nada de esto estaba en pie, solo ruinas. Y este que es el monumento a la tragedia
Está un poco descuidado, como lo ven en video, pero por lo menos tienen un recordatorio para que las personas que transitan por esta avenida lo recuerden, lo traigan a su memoria y no olviden a tantas personas que fallecieron en una tragedia tan atroz. Y así, la memoria de la explosión fue alimentando no solo el recuerdo de la tragedia, sino también el mito, por supuesto, el de un lugar que nunca volvió a ser igual y que carga con el peso de miles de historias sin cerrar. ¿Serán fantasmas, energías o solo historias de barrio? Eso sí, cada quien tiene su propia versión de las cosas, pero si algo aprendió Cali después del 56 es que hay heridas que nunca se van. Pues mira que lo que yo he escuchado, que como los heridos los llevaban donde ahorita queda Metro Cali, porque ya pues, ferrocarriles del Pacífico y los ferrocarriles se acabaron hace mucho tiempo, ahí quedan las oficinas y que ahí en esos edificios, yo he escuchado historias, por ejemplo, de la gente que tiene las oficinas ahí, que de noche se aparecen espíritus, he escuchado eso. Yo en lo personal no lo he vivido, pero sí he escuchado muchos relatos de que la energía es pesada en esas oficinas y que se escuchan cosas raras y que a las 4 a veces se cierran puertas. Sí he escuchado bastantes testimonios de algunos funcionarios que trabajan en Metro Cali y en el ERT, que también es una de telecomunicaciones del Valle que queda en ese edificio. Miren, aquí está la escultura del sacerdote, quien fue el que puso la cruz, y aquí hacen alusión a eso. Yo me lo estoy pasando muy bien aquí en Cali, maravilloso. Todo me pareció maravilloso, la comida deliciosa. Y quiero aprovechar para pedirles que por favor se suscriban a este canal. El 70% de las personas que ven los videos del canal, en el formato que sea historias paranormales, narradas por mí, este formato, las entrevistas o cualquier otro, no están suscritos y sería de gran ayuda. Es un solo clip y nos ayudan muchísimo a llegar a los 300.000 suscriptores. Ya llegó el momento de entrar al Airbnb. Sin embargo, pues hay que comprar algunas cosas, ¿no? Para estos días poder comer y seguir con las aventuras misteriosas y la historia de Cali. Estamos comprando acá está, lo de estos días también. Y el pan lo vi por acá. Para 6 y este para 5. Ah, ok. Listo, jefe, gracias. Ese primer video me ha dado muy duro, aunque la he logrado y no se imaginan lo que les espera en los próximos videos. Tengo unas citas increíbles, maravillosas, que muchos de ustedes, principalmente los que han leído los libros del canal, han esperado ver desde hace tiempo. Estando ya aquí en el Airbnb, les voy a continuar con la historia. Y es que la estación del ferrocarril del Pacífico era para Cali mucho más que un simple punto de partida y de llegada de mercancía. Era el corazón de la ciudad, símbolo de progreso y encuentro. Y esa madrugada quedó reducida a escombros, ceniza y hierro retorcido. El impacto fue tal que la onda expansiva no solo borró la estación, sino que alteró toda la zona, o mejor dicho, geografía urbana. Vitrinas de locales emblemáticos hechas completamente trizas. El emblemático Café Franco, testigo de historias cotidianas, desapareció junto con la plaza de mercado Belmonte, epicentro comercial y social del barrio San Nicolás. Y el caos alcanzó rápidamente al cementerio central. Y es en este lugar donde el horror se multiplicó. La magnitud de la tragedia superó la capacidad de cualquier autoridad. En solo unos días se cavó una fosa común para enterrar más de 3.725 cadáveres. Los hospitales fueron los que vivieron una verdadera prueba de resistencia. El San Juan de Dios y el Hospital Universitario del Valle sobrepasaron su capacidad e improvisaron salas de emergencia en patios, pasillos, hasta estaciones de policía y salones comunales. Médicos, enfermeras, voluntarios y hasta estudiantes de medicina trabajaron días y noches sin descanso. No había nada de electricidad
y la mayoría de heridos llegaban cubiertos de polvo, sangre y desesperación. Los bomberos voluntarios de Cali, solo 70 hombres y 4 máquinas enfrentados a la peor emergencia de la ciudad, se convirtieron en leyenda. No solo apagaron fuegos imposibles, sino que también rescataron, dieron primeros auxilios y en muchos casos arriesgaron la vida entre explosiones secundarias y estructuras colapsadas. Dicen que el eco de la maquinaria de bomberos fue el único sonido de esperanza entre tanto caos. La tragedia superó cualquier capacidad local. En cuestión de horas, Cali se convirtió en epicentro de solidaridad internacional. Las primeras en llegar fueron las manos locales. La Cruz Roja Colombiana improvisó hospitales de campaña. Las Hermanas de la Caridad recogían heridos y brindaban consuelo entre los escombros. La organización Sendas, hoy ICBF, protegía a cientos de niños huérfanos y scouts de todo el país ayudaban en las labores de rescate. El clero, liderado por figuras como el padre Alfonso Hurtado, organizaban misas de despedidas y entierros masivos, pero la tragedia era tan descomunal que la ciudad sola no podía sostener el peso de la catástrofe. Muy pronto, el llamado de auxilio cruzó fronteras. Desde la Santa Sede en Roma, el Papa Pío XII no solo envió su bendición y palabras de aliento, sino recursos de emergencia para las víctimas. Mensajes de apoyo llegaron de todos los rincones del mundo. Países tan distantes como la Unión Soviética, Japón, China, México, Estados Unidos, Canadá y toda Europa enviaron donativos, equipos médicos y alimentos. Era la primera vez que Cali veía ondear tantas banderas extranjeras en señal de luto y hermandad. Pero la ayuda no llegó solo en cuanto a víveres y medicinas. Canadá, por ejemplo, donó cientos de casas prefabricadas que fueron instaladas en Agua Blanca, al oriente de la ciudad. Y así nació el legendario Pueblo de Lata, un barrio improvisado de techos brillantes y paredes metálicas donde los sobrevivientes reconstruyeron su vida desde cero. Para muchos eso fue la primera vez en la que pudieron tener una vivienda propia, aunque fuera temporal, y ese lugar, forjado en la urgencia, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo a un edificio o una torre de apartamentos que desde acá creo que ya se ve, la cual fue donada por Venezuela en la oportunidad en la que ocurrió esta tragedia, y el cual es llamado el bloque 8 del complejo 23 o edificio venezolano también. Allá está. Sí, ese es el que se da. Pero Venezuela dio un paso más allá. Donó y construyó esa unidad que ustedes ven detrás de mí, llamada Unidad Residencial República de Venezuela. Este famoso edificio fue levantado en tiempo récord y se transformó en un hogar para decenas y decenas de personas que habían sido desplazadas por esta tragedia. Hoy, quienes crecieron allí recuerdan este edificio como una especie de embajada solidaria, un refugio donde nacieron nuevas amistades y se tejió una red de apoyo entre desconocidos que compartían algo en común, y era el dolor de la pérdida. Gracias a la respuesta internacional y a la fuerza colectiva de los caleños, la ciudad pudo levantarse, aunque las cicatrices de ese agosto quedaron para siempre en el paisaje urbano de la ciudad y en la memoria de miles de familias. Lo que nació del caos también fue una lección de humanidad, ya que en medio del dolor más profundo, la solidaridad internacional le devolvió a Cali el sentido de solidaridad, de comunidad y de esperanza de un nuevo comienzo. La reconstrucción de la zona afectada en muchos casos fue el primer gran proyecto de ciudad colectiva aquí en Cali. Nuevas viviendas, créditos para comerciantes y hasta la modernización de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, los cuales dieron paso a una ciudad distinta y la cual ahora estaba marcada por la memoria y la esperanza. Pero ni la arquitectura, ni los nuevos monumentos, ni tampoco las nuevas calles pudieron borrar aquellas huellas del 7 de agosto de 1956. Aún hoy en día, en cada aniversario, Cali se detiene y recuerda que todo puede cambiar en solo un segundo. ¿Pero qué pudo provocar el infierno esa madrugada? Nadie lo supo con certeza, pero todos tenían una u otra teoría, una sospecha, un culpable. Hay varias teorías. Teoría número 1, y esta es la versión más popular que hay de esta historia. Dicen que un hombre, quizás
quizás un soldado o un hombre de civil, o tal vez un estibador, estaba fumando muy cerca de los camiones llenos de dinamita y bastó un cigarro mal apagado, una chispa, un segundo de descuido y el desastre se desató. Pero realmente un solo cigarro pudo haber detonado 42 toneladas de dinamita. Y aquí pasamos a la teoría número 2. Otra versión apunta al recalentamiento de los motores. Los camiones llevaban horas en la estación del Ferrocarril del Pacífico después de ser trasladados desde el batallón Pichincha. ¿Fue el calor acumulado bajo las carrocerías? ¿O un error técnico no detectado? La pregunta quedó en el aire. ¿Por qué nadie supervisó la carga más peligrosa de toda la ciudad? Teoría número 3. Algunos testigos aseguran que un soldado, agotado por la jornada, manipuló su arma sin cuidado. Un disparo accidental, un proyectil perdido. ¿Fue eso lo que activó la reacción en cadena? Esto jamás se confirmó del todo en los archivos oficiales. Teoría número 4. Pero lo más oscuro fue la hipótesis del sabotaje. Colombia vivía una de sus etapas más tensas. El país estaba polarizado. Los partidos tradicionales, liberal y conservador, se acusaban mutuamente de traición y de violencia. El presidente Gustavo Rojas Pinilla no tardó en señalar a sus adversarios. Esto fue obra de la oposición, declaró, un sabotaje político, un atentado contra la estabilidad del país. Las sospechas se multiplicaron. ¿Fue quizás una venganza por el pacto de Benidorm y la creación del Frente Nacional? ¿O un mensaje para frenar el avance militar del gobierno? ¿O solo la búsqueda de algún culpable para poder encubrir la falta de controles y el caos institucional? Diarios y radios de la época titularon de forma fuerte y sin ninguna piedad: sabotaje a la patria, el enemigo está entre nosotros, ¿quién responde por los muertos? Y mientras tanto, entre toda esa pelea de unos contra otros, la ciudad exigía respuestas. La gente hablaba de complot, de encubrimientos, de verdades ocultas bajo los escombros. Y entonces, ¿la verdad qué? Pues jamás hubo un informe definitivo. Nadie fue juzgado. Las cajas negras del desastre nunca fueron abiertas. La única certeza fue el dolor de 4.000 familias, el miedo colectivo y una pregunta que hasta el día de hoy sigue rondando en el aire. ¿La explosión de Cali fue realmente un accidente o el resultado de una mano invisible jugando con la vida de toda una ciudad? Porque en Cali, en 1956, la tragedia fue tan grande que la verdad se perdió entre el humo, los escombros y el miedo. Eso es un tango, una canción, un tango que fue escrita por Lucho Bower, se llama Lamento Caleño, habla de la historia del 7 de agosto de 1956, pero fue censurada porque las personas que escuchaban esta canción entraban en depresión y se suicidaban. Cali nunca volvió a ser la misma. La tragedia aceleró la expansión urbana. Barrios como La Flora, Santa Mónica y Versalles crecieron para alojar a los desplazados. Un año después nació la primera Feria de Cali, quizás como una forma colectiva de sanar. Hoy, sobre la calle 25, un monumento y una placa recuerdan ese día que cambió todo para siempre. Hoy pocos hablan del 7 de agosto de 1956, pero si caminas por la vieja estación del ferrocarril, la cruz, el monumento al silencio, lograrás entender que hay cicatrices que nunca cierran. Porque la explosión de Cali no solo destruyó edificios, rompió el alma de una ciudad, dejó preguntas sin respuestas y una enseñanza que aún resuena generación tras generación. Esta historia significó mucho para Cali, la ciudad creció, se extendió, entonces muy poca gente todavía pasa por ahí, ve la cruz y no sabe de qué es, pero pues los que somos caleños sí recordamos la historia y más que todo por las historias orales de nuestros abuelos, que les tocó vivir o que estuvieron en medio de la tragedia ayudando.
Si te llegó a impactar esta historia, por favor te pido que compartas tu opinión aquí en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más relatos que han marcado a Colombia y también próximamente a Latinoamérica. Por ahora, nos veremos la próxima semana con un video nuevo de esta miniserie de Cali. Paranormal Día.